Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Feliz tarde, bienvenidos a todos. Ya veo allí que la gente se comenzó a conectar. Yo feliz, muy contenta, muy agradecida, muy bendecida porque hoy me encuentro con José Vicente Borges. Es una persona súper especial porque es un comunicador social, es un docente y es una persona que ha influido, pero en gran medida, en todo lo que estoy haciendo ahora para ustedes, en crear esta comunidad de personas que quieren aprender a hablar en público, de personas que quieren aprender a comunicarse mejor. Les puedo decir que él es el culpable de que a mí se me haya metido en ese corazón y en esa mente ese deseo de transmitir y duplicar todo lo que yo aprendí con él en sus clases de práctica de locución. Así que le doy la bienvenida a mi profesor de oratoria de locución de la Universidad Central de Venezuela, José Vicente Borges. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, Suje, ¿cómo estás? Bueno, aunque a lo mejor no se ve, pero estoy ruborizado ya, ¿no? De tanta bonita palabra hacia mi persona. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Y te agradezco mucho la invitación. Primero porque me parece muy inteligente, de paso, que hayas tomado este tema. Por lo general, uno cuando habla sobre comunicación, siempre se lo hace en relación a la comunicación verbal. Todos tratamos de mejorar nuestra forma de habla, la dicción, la entonación, el tono, etcétera, ¿no? Pero muy pocas veces nos preocupamos por un elemento que está íntimamente ligado a la comunicación verbal, como es la comunicación no verbal. Y quizás la comunicación no verbal llega a ser muchísimo más explícita, más interesante, más completa, más compleja que la comunicación verbal. Entonces, bueno, Definitivamente. ¿por qué? Porque pues la comunicación no verbal estamos expuestos permanentemente. Hay una cosa que me gustaría leerles de una investigadora catalana, su nombre es Teresa Baró, que dice: observar el lenguaje no verbal de los demás no consiste en leer su pensamiento, sino entender qué relación establece esta persona con su entorno. A mí me parece que esto es bastante ilustrativo porque nos da la posibilidad de empezar a conocer que la relación no verbal, en primer lugar, no hay que confundirla con el lenguaje no oral, ¿no? El lenguaje no oral implica la ausencia de sonido, mientras que la comunicación no verbal se expresa a través de signos distintos a la palabra. Pero hay comunicación no verbal en la escritura, en los gestos, en las facciones, en los movimientos de facción, de la cara, corporal y en las señas. Esa es la comunicación no verbal. Y es súper, súper importante que si tú que estás ahí escuchando quieres ser un excelente comunicador, quieres que tu mensaje realmente llegue a la mente y al corazón de esa persona que está escuchando o de esa audiencia a la que tú estás queriendo llevar tu mensaje, pues que te aprendas a expresar. Y yo digo que definitivamente el lenguaje corporal refuerza la palabra que yo estoy diciendo, porque ahí es donde Correcto, yo sí, transmito mucha más emoción. es Entonces correcto. vamos a comenzar. Si quieres, defíneme qué es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal son todas aquellas manifestaciones comunicativas que tenemos los individuos y que nos permite en primera instancia mostrarnos a los demás. A través del lenguaje corporal expresamos no solamente lo visible, sorpresa, alegría, rabia, tristeza. No solamente entornamos el cuerpo cuando nos sentimos así un poco como dolidos. Esas cosas son manifestaciones como evidentes, ¿no? Que la gente las puede percibir fácilmente. El lenguaje no verbal también expresa emociones, oculta. Muchas veces, y por eso decimos que el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal es extremadamente importante y extremadamente complejo. Porque así como tú acabas de decir correctamente, el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal enfatiza lo que la palabra dice,
también puede delatar cosas que la palabra oculta. Muchas veces estamos diciéndoles a una persona, hola, qué bueno, bienvenido a mi casa. Qué felicidad tenerte por aquí. Pasa adelante, por favor. Eso no es verdad. Eso no es verdad porque la expresión facial, corporal que estamos utilizando para dar ese saludo verbal contradice enormemente lo que estamos tratando de decir. Si en vez de eso utilizamos movimientos ampulosos, hola, ¿cómo estás? Vale, bienvenido, tanto tiempo que no te veía, Suje. Qué alegría tenerte de nuevo, aunque sea por las redes sociales, mirarnos por esta pantalla. Es otra cosa. Yo estoy tratando de manifestar en todo este ímpetu de movimientos, de facciones que estoy diciendo, lo que la palabra y mi pensamiento están transmitiendo realmente. Porque Y yo creo recordemos que ahí algo. está lo más difícil, porque muchas veces cuando preparamos un mensaje, lo estudiamos, lo practicamos, pero estamos pendientes de no equivocarnos o de decirlo en el orden que lo habíamos planeado y dejamos un poco de lado como la naturalidad de expresar realmente lo que significa para nosotros ese mensaje y cómo lo puedo transmitir al otro. Entonces, Correcto. ¿cómo hacer, verdad? Para que haya como esa negociación o esa relación así muy cercana entre lo que yo digo, lo que sale de mi boca y lo que expresa mi cuerpo. Fíjate, a mí me gusta siempre, como tú colocabas por allí en la presentación que gentilmente hiciste, yo además de comunicador social, de periodista, fui actor en alguna época de mi vida, ¿no? Una época maravillosa de paso porque la viví intensamente y creo que una de las cosas más hermosas que un ser humano puede hacer es hacer teatro. Así que se los recomiendo enormemente. Yo siempre hago una analogía con el actor de teatro. Una de las cosas que el actor o la actriz de teatro desarrolla dentro de sus facultades creativas es una profunda y aguda observación de su entorno social. ¿Y por qué lo hace? Bueno, el actor o la actriz hace esto porque de ahí se nutre de las reacciones que miran los demás. No todo el mundo camina igual, no todos nos sentamos de la misma manera. Algunas personas antes de tomarse el café lo huelen, ¿verdad? Y luego lo saborean, ¿no? Otros antes de tomarse un vaso de agua observan detenidamente el vaso donde está el líquido y luego proceden a beberlo. Todas estas cosas, como son cosas independientes que cada persona hace, el actor se fija en ellas y tiene materia prima para la creación de un personaje a futuro. Así debe suceder con la persona que establecemos o tenemos como condición de vida el habla, porque hay personas que tienen el acto de habla como una actividad laboral. Los docentes, los actores mismos, los deportistas, los CEO. Ahorita creo que mucha gente, pues Sí, sí, migrando al mundo digital, pues si no le gustaba, pues le tocó aprender. De hecho, exactamente. hemos visto en las redes sociales una inundación, no sé cómo decirlo, una Una avalancha de avalancha. profesores, maestros, instructores que antes no estaban expuestos a hacer algo así, de verdad, un Facebook Live o un Instagram, exponerse de esa manera y le ha tocado aprender porque es una forma de adaptarte a la nueva realidad. Entonces, por eso Exactamente. es súper necesario que aprendan. Y Entonces, eso que tú decías, ¿cómo hace uno para aprehender con H, ¿no? De ajá, aprender, eso de meterse y guardarlo celosamente dentro de uno, ese conocimiento. Bueno, como ya te decía, a través de la observación. Uno tiene que entrenarse en la comunicación no verbal. La comunicación no verbal, así como hago la analogía con el actor cuando toma estas particularidades que ve en la calle de diferentes individuos, tiene que practicar, tiene que ensayar aquello. Y en el ensayo, que es prueba y error, él determina si ese gesto le va a funcionar o no a su personaje o si por lo contrario debería desecharlo. Así debemos hacer nosotros también. Fíjate, las personas que son altamente intuitivas y persuasivas tienen el don de la observación aguda.
tanto de sus propias reacciones corporales como de las reacciones de los demás. ¿Por qué? Porque quien tiene una intención velada en el discurso que ofrece, y siempre digo esto a mis alumnos y a los que están conectados por ahí, que son mis alumnos, lo van a recordar, tú también seguro, no hay comunicación inocente. No existe. La comunicación, todo lo que se dice debe llevar una intención. Si no, ¿para qué la dices? No tiene sentido hablar por hablar. Por eso es que es importante que todo aquello que nosotros manifestemos esté debidamente y calculadamente pensado, para que a través de lo que decimos y hacemos con nuestro cuerpo, aquel mensaje cale en el receptor a quienes nos dirigimos y consigamos el objetivo que tenemos previsto conseguir. Por eso es que la comunicación tiene un carácter, además de informativo, educativo y todo lo demás, tiene un carácter persuasivo. Y el carácter persuasivo de la comunicación es lo que muchas veces le da sentido, porque, repito, no hay comunicación inocente. Entonces debemos entrenarnos, mirar nuestras reacciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, mira, practicándolo, puedes practicarlo frente a un espejo. Hay personas que no les gusta porque dice que se sienten un poco observadas por sí mismos. Y si tú te tienes un poquito de rabia a ti mismo, entonces la cosa se hace peor, ¿no? No, y a ese señor no le hablo. No, pero no es el caso. Aquí de lo que se trata es mirar, cuando yo te digo exactamente, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi programa en el día de hoy. Es un placer tenerlos aquí. Estas reacciones ampulosas me sirven, por ejemplo, para buscar trabajo. Posiblemente no. Posiblemente en una situación de trabajo, en la actitud oral y corporal cambia. Jugamos mucho con el estereotipo también, ¿no? Muchas veces podemos decir que la comunicación no verbal está asignada por los estereotipos. Eso puede ser positivo y puede ser negativo en algunos casos. Por ejemplo, fíjate tú, en una entrevista de trabajo, que siempre es una de las preguntas recurrentes que se nos hacen las personas a quienes uno logra asesorar. ¿Cuáles son las cosas que se deben o no hacer en una entrevista de trabajo? En primer lugar, usted debe sonreír. Debe estar muy sonriente, mirar a los ojos de la persona que lo está entrevistando, tener actitudes de apertura, por ejemplo, sentarse al borde de la silla, con el torso hacia adelante, conversar siempre mostrando las manos, porque esa actitud le dice a la gente que hay un interés de mi parte en escucharle y posiblemente, y esto está casi, yo podría decir que certificado, cuando esta situación uno la aplica, recibe en beneficio de uno la misma actitud. Es muy difícil que uno se acerque a alguien con una sonrisa y reciba un gesto cerrado. Es muy difícil, a menos que la otra persona sea una persona que esté pasando por una situación complicada o sea una persona que tiene un estado de ánimo pues realmente agresivo con todo el mundo y entonces la sonrisa más bien le resulte un tanto invasiva. Entonces, por lo tanto, no voy a responder a esa sonrisa porque no me interesa esa persona que apenas estoy conociendo. Yo te comentaba antes que en el área de ventas, pues yo aprendí muchas cosas y lo voy implementando en este manejo de la comunicación. Y eso que dices tú es muy cierto. Cuando yo observaba a un cliente que yo le estaba dando información y se acercaba a mi escritorio y prestaba atención a lo que yo le estaba mostrando, yo decía, es una persona que realmente le interesa lo que yo estoy mostrando. Entonces no es solo para quien da el mensaje, es para quien lo recibe. Observar de ambas partes, porque acuérdense que el proceso de la comunicación es tan complejo, cambiante, es dinámico, en un momento eres emisor, en otro momento eres receptor, y todo eso va cambiando, va influyendo lo que está pasando en el momento. Entonces, fíjate, tú estás hablando de una entrevista de trabajo y yo te estoy comentando de un proceso de ventas, y también estamos comunicando. Ajá. Fíjate, conversamos previamente también algo que tú me decías que siempre te llamaba la atención y que te pareció un poco exagerado, ¿no? Yo te confieso que a mí también me ha parecido un poco exagerado esto, pero muchos teóricos de la comunicación y muchas personas que están estudiando la comunicación verbal y no verbal, siempre refieren de que en todo acto interactivo humano, por lo menos el 80% del valor de ese acto está referido a la comunicación no verbal.
Y el resto, el restante 20%, está sujeto a la comunicación no verbal y a la comunicación paralengual, que es otra forma también de comunicación que media entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Hay sutilezas ahí. En ese porcentaje, que posiblemente sea cierto, porque estamos cargados de expresividad, eh, por eso es que es importante, como decía, que aprendamos a leer los gestos. Y el mejor conejillo de India para eso somos nosotros mismos, ¿no? No hay otra manera para uno entrenarse y saber si un gesto es determinante o no en un proceso interactivo que aquel que deviene de nuestra propia y particular experiencia. Entonces, esto es muy importante. Y yo siempre le digo a las personas a quienes asisto que cuando trabajamos el tema de la oralidad, de lo verbal, tenemos que tener en claro que lo no verbal también es muy importante. Fíjate, por ejemplo, no sé si tú recuerdas en las clases de locución, yo siempre les decía que pese a que uno está sentado frente a un micrófono en un estudio de radio, que es bastante, lo bastante antipersonal, Cerrado. frío, cerrado, no te permite ningún tipo de movilidad. Eso no niega de que las cosas que tú dices a través del micrófono no estén cargadas de una emotividad. Hay un taller que yo ofrezco que se llama Narración Dramática para Locutores, en la cual yo intento vender la idea de que la narración, sobre todo en la radio, es importante porque debe estar cargada de una emotividad. Si hay algo que genera y despierta la imaginación de las personas, es la radio, aunque parezca mentira, porque la televisión pierde ese encanto porque tiene la imagen que la soporta, ¿no? Lo que está diciendo el narrador en off o el locutor en off lo está sustituyendo una imagen que va pasando, que nos va enseñando las cosas, etcétera. El generador de caracteres que nos pone palabras, etcétera, etcétera. En cambio, en la radio no es así. En la radio nosotros debemos contar algo de tal manera que se haga, que genere la ensoñación de quien escucha, ¿no? Yo siempre digo en mis talleres que lo importante de la radio es procurar que el oyente logre crear propias narrativas de aquello que escucha. Y así sucede en cualquier acto de habla. Por eso es que es muy importante cuando estamos haciendo una actividad oral, todo el comportamiento no verbal del cuerpo. Porque como decíamos al principio, si bien la comunicación no verbal enfatiza lo que la palabra dice, también yo decía que la comunicación no verbal es una delatora, pero sin lugar a dudas. Es como decimos los venezolanos, no es escaparate a nadie, ¿no? Ella devela si realmente esa actitud que tú presentas ante los demás es cierta. Si tu estado anímico, el que solamente tú vives porque lo que es tuyo, se corresponde con esa máscara social que le estamos ofreciendo al resto. Uno lo percibe cuando es docente, uno cuando está dando clase, está montado en su atril ahí arriba como un dios, y los demás están abajo escuchándote. Muchos alumnos tienden a estar así, ¿no? Todos sabemos que eso es mentira. Todos sabemos que eso es falso. El verdadero interés en algo tiene sus señas, ¿no? Cuando tu cabeza está muy atenta en algo, por lo general está de lado, escuchando plácidamente aquello que te interesa, pero no está haciendo demostraciones excesivas con muecas faciales que lo que intentan es decirle al otro, mira lo interesada que estoy o lo interesado que estoy en tu clase. Mentira, lo que estás es profundamente aburrido con ganas de que eso se termine en algún momento para salir corriendo para el café. Entonces, uno a lo largo de la vida académica sobre todo, va aprendiendo a leer las conductas y los movimientos corporales, la comunicación no verbal del otro. Pero así como yo soy capaz de leer la comunicación no verbal del otro, yo debo prepararme también para entrenarme y para leer mi propia comunicación verbal. Es muy importante, porque cuando yo estoy vendiendo un mensaje, lo que yo estoy diciendo debo ratificarlo con mis gestos. Debo hacer gestos sencillos, pero claros.
Así como la comunicación verbal. La comunicación verbal no debe estar llena de adjetivaciones que lo que hacen es cansar al oyente con tantos ejemplos, comas, ejemplos. No, esas cosas cansan. Cansan la lectura. Imagínate tú en lo verbal. Escuchar. Entonces hay que ser preciso, directo, marcar lo que se va a decir. Porque en esa marcación de lo que se va a decir está la posibilidad también de que tú incluyas gestos que hagan que aquello tenga sentido, que redondee, que se conforme como un todo. Entonces, imprescindible, recuerden quienes están interesados en el tema de la comunicación para su trabajo futuro, profesional, debemos compaginar siempre, sincronizar siempre lo oral y lo gestual. Eso no Ahí me puede... vino a la mente un ejercicio que hacíamos en la clase, que Ajá, era como leíamos varias palabras, por ejemplo, me recuerdo sí, alegre, alegre, exactamente. Ajá. muy alegre, alegrísimo, feliz, cosas así, Triste, ¿verdad? susurro, Entonces, sí. o malo, muy malo, malísimo. Entonces había que como que hacer el gesto y hacer el gesto es lo que te da que se escuche realmente que es algo alegre o que es algo malo. Y entonces cuando tú empiezas a entender como las palabras de esa forma, que cada palabra realmente tiene un gesto prácticamente, cada Sí, sí, calificativo lo tiene. Entonces cuando tú entiendes eso, pues como dices tú, con toda la intención, puedes escoger esas palabras que van a ir en tu mensaje y reforzarlo con ese gesto es para que correcto. llegue Fíjate, realmente. ese ejercicio yo intentaba, qué bueno que lo recuerdas, porque ese ejercicio es parte también de una actividad de teatro. Cuando uno hace teatro, te ponen a trabajar lo que se llama la memoria emotiva. La memoria emotiva son todos aquellos recuerdos, aquel saco de recuerdos que uno guarda en el consciente o en el inconsciente y que afloran en un momento determinado, en el ejercicio actoral, por ejemplo, cuando necesitas estar triste, por lo general deberías evocar una situación que fue muy triste para ti. Cuando estás alegre, deberías evocar una que fue extremadamente alegre para ti, porque el actor no es un robot que se Claro. pellizca y dice voy a estar triste, ya, pero déjame pellizcarme aquí, la oreja derecha es la de la tristeza, y ahora me voy a poner alegre, voy a la de la izquierda, porque la de la izquierda ahora es la de la alegría, no. Entonces, ¿qué es lo que se busca con un ejercicio de este tipo? Y qué bueno que lo mencionas porque lo pueden aplicar ustedes en sus casas, Es ¿no? buenísimo. Es muy bueno. Busquen palabras sueltas, cualquier tipo de Te los palabras, puedo las que regalar. más... Exacto, bueno, ahí tienen a su Tengo hijo que una se las lista, puede... tengo una lista. Esa lista de palabras simplemente va a ser que ustedes las vayan manejando en diferentes intenciones, ¿no? La intención de la alegría, yo puedo decir, por ejemplo, mmm, ayer fui a la casa a comer, ayer fui a la casa a comer, ayer fui a la casa a comer, ayer fui a la casa a comer. Hay situaciones en las cuales uno va cambiando eso y en la medida en que uno va cambiando eso, uno se va dando cuenta cuál es la mejor intención que correspondería a un dicho de esa manera para una situación dada comunicacional. Esa palabra que tú mencionaste de intencionalidad, creo que esa fue una de las que quedó más marcada en mí, porque realmente es eso, o sea, qué intención, con qué intencionalidad. Y recuerdo que hablabas, por ejemplo, nos hacías una lista de palabras rarísimas, sin sentido, sin conexión, sin nada, y teníamos que leerla rápidamente y tú nos ibas diciendo, bueno, ahora con alegría, con decepción, amargado, Felicitando. malhumorado, decepcionado. Y entonces había que darle como esa intencionalidad a una palabra que podría ser, no sé, capot de carro, broadcasting, recuerdo algunas palabras que nada que ver, y tú tenías que decirlas con esa emoción. Entonces, por eso yo decía, me encanta que estés con nosotros hoy aquí y que nos estés hablando porque realmente tu manera de enseñar, tu forma de transmitir inspira de verdad. Hace que uno entienda, yo recuerdo, estudié comunicación social 5 años y pues yo decía, no es lo mismo entender cómo realmente funciona la comunicación cuando estudias locución, cuando Sí, estudias cómo debe de sonar tu voz,
cómo puedes entrenar tu voz, cómo puedes hacer subir el tono, bajar el tono, porque, por ejemplo, en la universidad me decía, bueno, matiza la voz. Y yo decía, ¿Qué es eso? matizar la voz, ¿qué es? Pero ya tú dices, matizar es subir el tono, bajar el tono, susurrar, decirlo con más fuerza, con una voz de alegría. Y recuerdo que nos dabas el ejemplo que si alguien, por ejemplo, está hablando por teléfono, tú sabes con quién está hablando. Si está hablando con un trabajador, si está hablando con su familia, con su novia o con la amante. Es Entonces, correcto. Sí, cambia el tono, porque fíjate, hasta esas cosas, y además te felicito porque la memoria tuya es prodigiosa, ¿no? ¿Te acuerdas de yo unos le dije detalles que, en la clase? que a mí a mí de verdad me marcó. Yo conservo, por eso le digo, les puedo pasar la lista de las palabras porque yo eso lo conservo y estoy hablando de que lo hice en el 2004 y yo conservo la lista de las palabras Yo era muy difíciles. joven, que podemos decirle a las personas que yo era muy joven, ¿no? Para esa época. Era muy joven para esa época, se conserva muy bien, todavía se conserva bastante bien. Gracias, muy amable. Ella Y me yo no voy a decir quiere. mi edad, no voy a decir mi edad porque entonces lo puedo comprometer a usted. Pero Pero sí, fíjate, era increíble, el material que tenías era fabuloso. y fíjate una cosa, Sue, que eso también me da pie para recordar algo también que siempre les he dicho a mis alumnos de locución, ¿no? Sobre todo específicamente a los de locución, que es el tema de la famosa bonita voz o fea voz, ¿no? Mucha gente yo le preguntaba, ¿por qué quieres hacer el curso de locución? Es que yo tengo una voz que me han dicho que es voz de locutor. Y yo siempre pregunto, ¿hay una voz de locutor? Porque con esta vocecita que ustedes escuchan aquí, yo he tenido 3 programas de radio y quiero decir sin falsa modestia que los 3 han sido muy buenos, ¿saben? Bastante exitosos. Esta vocecita que Dios me dio, lo que me ha ayudado es a ponerle intención a un guión. Muchas veces, eh, ese tema de la bonita voz, qué bonito suena mi voz, qué feo suena mi voz, son temas que nos preocupan más que entender, por ejemplo, volviendo al tema que nos ocupa, nos aleja más bien de preocuparnos de cómo me estoy moviendo, cómo estoy enfatizando lo que estoy diciendo en mi discurso oral. Entonces, algo que tenemos que tener muy claro. Primero, eh, hay que, cuando hablo de la sincronía entre lo verbal y no verbal, voy a lo siguiente. Primero tenemos que dominar el tema en cuestión. Eso es imprescindible. Indispensable. No se habla sino de aquello que uno medianamente sabe, de aquello que la experiencia, la vida nos ha capacitado modestamente o sin modestia, porque yo esas cosas algunas veces las digo sin ninguna modestia, porque me parece que la modestia es una afectación social, ¿no? Yo tengo fortaleza en esto y lo digo, yo sí las tengo, yo tengo más de 30 años trabajando en esto, entonces no tengo por qué caerme a mentira. Así que no, modestia aparte, no, ninguna modestia aparte. Yo he trabajado bastante para decir las cosas que estoy diciendo. Algunas cosas que estoy diciendo pueden ser rebatibles. Bienvenida sea la oportunidad de conversar y rebatir estas cosas con otras personas. Pero lo que digo, uno tiene que dominar el tema del cual se habla, puntualizar, escribirlo, escucharse, ¿no? Porque esta es otra de las cosas importantes que siempre se los decía a ustedes y lo repito siempre todavía a las personas a quien hago asesoría. Una de las cosas importantes es aprender a mirar, ¿no? Cuando hablaba del actor, pero también es importante mirarse uno mismo, escuchar al otro, porque de eso se basa también la comunicación, pero también tengo que escucharme a mí mismo. En la medida en que yo aprendo a escucharme, empiezo a solucionar mis problemas de dicción, de mala interpretación, de que mi voz es demasiado baja, de que mis finales terminan así como que sin ningún tipo de aire, forzando al oyente a hacer un esfuerzo adicional del cual no tiene por qué hacerlo, porque para eso hay ejercicio de respiración, ¿verdad? Que nosotros Ujú. tenemos que hacer para que la voz salga potente y firme. Pero además de nosotros practicar correctamente a través del conocimiento adquirido, eso que llaman las herramientas duras, que se adquieren a través de la formación, pues tenemos que buscar herramientas blandas, Ujú. cursos, talleres. Esta charla, por ejemplo, esta charla a todas las personas que están conectadas simplemente le está interesando porque están tratando de elevar
su capacidad comunicacional, mejorar las herramientas en las cuales enfrentar un proceso comunicativo cotidiano, y en lo cotidiano no me estoy refiriendo a la casa, al hogar solamente, en lo cotidiano me estoy refiriendo al trabajo, a la pareja, etcétera, etcétera. Porque otra cosa que también pensamos que cuando uno mejora sus procesos comunicativos, solamente los está mejorando para la proyección laboral, Eso te para iba a vender, comentar. para vender un proyecto, para ser mejor vendedor, para ser mejor emprendedor, para ser mejor CEO. Ajá, ¿y la familia dónde queda? ¿Dónde queda la pareja? ¿Dónde quedan los hijos? Entonces, todos estos procesos, comunicación verbal, la comunicación no verbal, tienen que servirnos para la vida, porque la teoría es fácil de adquirir. Yo les puedo dar una lista detallada, ¿verdad?, de autores importantes que hablan sobre el tema de la comunicación verbal y no verbal, y posiblemente eso no me sirva para nada. Porque si yo, como decimos en Venezuela, si yo no le veo el queso a la tostada, ¿verdad?, si no se me derrama el quesito rico en la arepa venezolana, pues estamos sintiendo que nos estafamos. Entonces, lo peor que puede haber cuando uno asiste a un taller, lo que tú haces, lo que yo hago, lo que hacen muchos otros buenos profesionales por allí, es que nosotros necesitamos adquirir herramientas para la vida, porque de lo que se trata en la comunicación es de hacer la vida, la comunicación es la vida, no somos seres aislados. Los seres humanos vivimos en una profunda soledad, una soledad histórica, una soledad, bueno, que nos acompañará siempre. Y por escapar de esa soledad, nosotros procuramos interactuar con otros, bien sean personas que están dentro de nuestro entorno íntimo, los que vemos todos los días, los que queremos y amamos profundamente, pero nos sorprendería saber cuántas veces nosotros intentamos crear procesos interactivos con personas desconocidas. Que en este aspecto también quiero tocar otra cosa de la comunicación no verbal y es la proxemia, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los psicólogos, los antropólogos, los comunicadores sociales, sí, básicamente estas ramas de las ciencias sociales estudian mucho eso de la proxemia. La proxemia no es más que la cercanía, ese permiso social que tú me das para yo acercarme a ti en un proceso de comunicación interactiva y las señales que tú me dices, pero, epa, frénate un poquito, ¿no? Yo recuerdo cuando uno estaba más joven y bailaba rucañadito así con una chica, habían unas que uno aplicaba sus llaves maestras para poder acercarla a uno lo más que se podía, pero habían otras que eran muy astutas. Entonces lo primero que te ponían era un freno aquí en el pecho, ¿no? Esa manito en el pecho te decía, papá, ya está ahí. De ahí para allá no, a menos que por lo menos convérsame, ¿no? Por lo menos pasemos 2 horas de la fiesta conversando. Eso pasa, fíjate. Por ejemplo, si a ti te vayan a presentar a una persona, y esto se los digo ya como una actividad social, cuando a uno le presentan a alguien, los latinos, por ejemplo, nosotros, los latinoamericanos, somos muy dados a pasarnos por encima de la cabeza las leyes de la proxémica. ¿Sí? Las leyes de la proxémica te establecen distancias sociales que son respetables y que debemos tomar en cuenta, porque yo no me puedo acercar a el máximo jefe de mi corporación de la manera como lo hago con mi compañero con el que tomo café todos los días en el cafetín de la empresa, por ejemplo. Entonces, si a ustedes le presentan a alguien, por lo general una dama, y la dama te extiende la mano en el saludo inicial, hermano, no procure darle un beso en la mejilla. No. Su lenguaje corporal le dijo de entrada, mucho gusto, señor. De lejito. De lejito, usted me está acabando de conocer, por lo tanto, el besito en la mejilla, no No, y no. El besito en la mejilla, esa proxemia tan cerrada, ese acto áptico que es tocar, está reservado para los momentos de mucha intimidad o para las personas que tienen una cercanía que data de mucho tiempo, que se consideran amigos de verdad, ¿no? Yo puedo tocar a mis amigos y a mis amigas
sin que exista una situación allí de ponerlas no sé, a Nada de pensar cosas. romance, simplemente Nada de romance, relación exactamente, exactamente. de amistad. Es como mucha gente se pregunta, ¿puede haber el romance entre hombres y mujeres? Claro que sí, claro que puede haberlo, ¿y por qué no? Pues, Y la ¿qué amistad es lo que solamente determina, también. qué es lo que determina que todas las relaciones hombre-mujer tienen que terminar necesariamente en el aspecto romántico? No es verdad. Esos son estereotipos que se han creado y que muchas veces son sustentados por un machismo mal interpretado, ¿no? Así que Ahora que recuerden mencionabas lo esto. del apretón de mano, Ajá, yo por ejemplo me ha tocado ir como a eventos y a veces consigues gente o líderes que hacen un apretón de mano que prácticamente te te fracturan. aplastan la mano. Sí, sí. ¿Qué Eso es recomiendas tú en una, ese bueno, caso? O sea, para fíjate, eso es eso es una comunicación no verbal. ¿Qué te estoy diciendo con ese apretón de mano excesivo? Te estoy diciendo, yo soy quien tiene el poder, ¿no? Y vuelvo a otra expresión venezolana, yo soy quien tiene la sartén por el mango en esta empresa, pero es una comunicación no verbal errada, errónea, porque tú puedes quizás demostrar ese tipo de apretón cuando se trata de un hombre que puede soportar ese. No es porque las mujeres sean más débiles que los hombres, no. Las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, eso está demostrado. muy Lo bien. que pasa es que hay una situación de delicadeza hacia la dama, ¿no? Yo aquí también manejo estos conceptos un poco sutilmente porque yo entiendo de que ya las mujeres están hartas, ¿no? De que la mujer sí, ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Eso me parece un planteamiento absurdo porque todos somos seres iguales. Pero el hecho de que seamos iguales no quiere decir que yo te tenga que destrozar la mano femenina, que además tú me la estás dando con una delicadeza particular. Entonces, Claro. hay que atender también a eso, ¿no? El lenguaje corporal no puede siempre demostrar el poder cuando se tiene y hacerlo evidente de esa manera, porque Mm. fíjate, queda en ti el recuerdo de una persona que fue un poco Sí, desagradable. desagradable, ¿sí? Un patán, ¿no? Como dirían los Sí. españoles, un bellaco, ¿no? Fíjate lo que tú comentabas ahora, que tú puedes tener una memoria de gestos, una memoria con todos los recuerdos de los sentimientos, de las emociones, pero que tú construyes tu mensaje a partir de la persona que lo recibe, o sea, tu mensaje comienza con el otro. Y el Correcto. apretón de mano, como dices tú, está bien si es un hombre, pero si es una mujer, pues tiene que ser un apretón de mano un poco más delicado. Es correcto. Cuando tú Fíjate, tienes que adaptarte, o sea, no es una, de repente fuiste a un curso y te dijeron, es que el apretón de mano significa liderazgo, significa fuerza, indica quién manda. Y fuiste y le aplicaste esa misma receta a todo el mundo. Y exactamente, eres recibido de una forma diferente, porque hay que exactamente, entender fíjate. que se construye a partir del otro. Otra cosa, y claro, y eso que tú estás diciendo es muy importante. Tú y yo hacemos cursos para mucha gente y decimos cosas que la gente toma literalmente, pero la gente tiene que ser, perdónenme el término, más inteligente que lo que recibe, porque lo que recibe por lo general siempre son decálogos, ¿no? Punto uno, punto dos, punto tres, usted debería hacer esto idealmente para lograr esto posteriormente. Pero lo que tú acabas de mencionar es vital. Todo acto comunicativo debe tener, además de lo verbal bien preparado y de lo no verbal bien calculado, debe tomar en cuenta factores externos que no están dentro del patrón de lo verbal y de lo no verbal. Las circunstancias, el espacio en el cual nosotros nos vamos a aventurar a hacer el acto de comunicación o el acto social del habla, debemos tomarlos en cuenta. Fíjense, no todas nuestras audiencias son iguales. Imposible. Eso es imposible. Por lo tanto, nuestros discursos tampoco tienen que ser iguales. Yo este discurso que estoy compartiendo con ustedes, y digo discurso porque, bueno, llamamos discurso siempre a todo acto de habla, ¿no? Para que quede claro. Este discurso que yo estoy compartiendo contigo y con los amigos que nos están observando, eh, no puede ser igual si mañana me invitan a dar la misma conferencia en otro lugar. Evidentemente no va a ser el mismo. Primero porque soy incapaz
capaz de recordar cada una de las palabras que estoy diciendo en este momento, en el orden que lo estoy diciendo en este momento, y haciendo las tonterías que estoy haciendo en este momento. Yo ese otro día haré otras tonterías nuevas, diré otras palabras en otro orden. Pero este discurso posiblemente no lo repita más, ni El que lo mensaje vea puede ser el grabado. mismo, El mensaje el es el tema va a mismo, ser igual, claro, el contenido pero es el mismo, pero yo tengo que adaptar ese contenido a las circunstancias en las cuales me voy a enfrentar. No es lo mismo que a usted lo inviten como orador de orden en un estadio, a que lo inviten a decir unas palabras por una persona que acaba de fallecer. En el primer lugar, en el estadio, su comunicación va a ser eufórica, abierta, los gestos ampulosos, vamos a apoyar el equipo. En cambio, en la otra situación, la atmósfera es compungida, de recato, se habla en voz baja, se sustituyen palabras por gestos. ¿Mm? Algunas veces no hay mucho que decir en ese lugar. Entonces, tenemos que saber adaptar. Entonces, no podemos llegar y decir, por ejemplo, que en el caso de un jugador, es que esta persona está llamada a ser un líder importante dentro del béisbol venezolano o costarricense o lo que sea. No es lo mismo, si vamos a referirnos al difunto, va a decir, esta persona fue brillante, este pana que se acaba de morir. No, no, eso no se puede decir. Entonces hay que adecuar el discurso, hay que adecuar los movimientos, hay que adecuar la gestualidad de acuerdo a la situación. ¿Qué es un estereotipo? Posiblemente sí, sí es un estereotipo. Pero es que no podemos olvidar que la vida está signada por los estereotipos. Yo sí, te comentaba al definitivo. principio que hay una cosa, tenemos tiempo todavía, pues mira que yo me pego y tú lo sabes, ¿no? Bueno, tenemos unos minutos porque ya tenemos 42 minutos, Ok, así que ya entonces podemos cierro con ir. esto, que es importante. Fíjense, una de las cosas que más afecta el futuro de nuestra situación como hablante es la primera impresión. Usted tiene que saber presentarse ante los demás. Yo les invito a leer a un autor que yo revisé mucho en mi trabajo de maestría. Se llama Erving Goffman con doble F. Y tiene un libro muy interesante que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Yo se los recomiendo mucho porque Goffman, sobre todo en los 3 primeros capítulos, nos da una aclaratoria bien importante sobre esto. Él siempre trabaja el tema, que era mi tema de tesis en la maestría, que era el tema de lo teatral en la vida cotidiana, ¿no? La teatralidad. La vida, yo sostengo que la vida cotidiana está llena de actos de teatralidad pura. Entonces, esa primera impresión siempre es importante, porque antes de que usted diga algo, antes de que usted diga, gracias por haberme invitado a esto, lo primero que hacen es mirarte. Y cómo te ven, cómo tú te presentas ante los demás, es un determinante para que la gente te evalúe completamente, te estime o te sobreevalúe. Entonces, bueno, ya como me quedan pocos minutos, yo lo que me toca es decirte muchísimas gracias, Suje. Es un placer haberte encontrado nuevamente por estas cosas De las redes locas sociales. de las redes sociales. Yo me estoy prácticamente entrenando en este tema de la virtualidad porque yo toda la vida he sido un docente de lo presencial, pero me está gustando la cosa de la virtualidad. De repente vieron ahí oscuridades, luces que se prendían, que se apagaban, mi esposa ayudándome por ahí, haciéndome la luminaria del espacio, pero bueno, eso lo corregiremos con el futuro. De verdad, Ahí nos vemos muchísimas la próxima. gracias. Muchísimas gracias. Y les dejo algo. Uno, olvídense de que la palabra hablada es el único instrumento a través del cual nos podemos comunicar. Eso no es verdad. Dos, podemos llegar a dominar la comunicación no verbal siempre y cuando aprendamos, la trabajemos y nos enfoquemos en ella de manera directa. ¿Ok? Y también quisiera aprovechar, pues como en todo hay publicidad, ¿verdad? Invitarles que si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema o cualquier otra de las cosas que nosotros hacemos, pues se comuniquen con nosotros a través de Instagram por @joseborges.comunicaciones y si lo quieren hacer también por nuestro correo es joseborges.comunicaciones@gmail.com. Te quiero Ahí mucho, lo mi voy a amor. estar compartiendo para que lo tengan, porque realmente
A mí me encantaría ser uno de esos que hablaste de teatro, de cómo meterse en Seguro, ese cuando mundo, quieras, con porque todo de verdad placer. que está interesante. Lo tienes que hacer virtual. Ahora tienes que Ok, meterte en esta perfecto, onda de lo virtual, porque perfecto. fíjate, yo les digo a la gente, ahora toca transmitir mucho más, Más porque compromiso, tienes la ¿sabes? frialdad de que aquí yo estoy hablando con el lente de una cámara. Tengo Correcto. que mirar al lente para que la gente sienta que yo estoy mirándolos a ellos. Entonces es todo un proceso de comunicación diferente, pero súper interesante. Yo quiero agradecerte y te tengo que preguntar antes de irnos, Dime, amor. porque mucha gente dice, ¿qué hago con mis manos? Hay unos que la mueven mucho y hay otros que no la mueven, no las mueven, las tienen estáticas abajo. Entonces, ¿qué recomiendas tú? Mira, ¿Qué hacemos con las manos? las manos dicen mucho de nuestro estado anímico, ¿no? De cómo nos mostramos ante los demás. Lo importante es que las manos no se muevan sino en lo necesario. Nunca se presente en un lugar así. Esto está negado, ¿no? Con las manos dentro de los bolsillos. Así tampoco lo hagan. Esto no puede ser, ¿no? Estos son cerramientos que yo estoy haciendo delante o frente a las personas que me están escuchando. Las manos deberían estar en esta situación, me paro un poquito, aquí, ¿verdad? De la cintura para arriba. De la cintura para arriba, y desde esta posición abrirse, comenzar a explicar, porque en la medida en que yo voy diciendo cosas y mis manos comienzan a moverse, estoy tratando de dar sentido a todo lo que estoy explicando, enfatizar en aquellas cosas que sean puntuales. Si queremos decir, hay dos aspectos necesarios para esto, son dos aspectos necesarios para esto, y queremos delimitar uno. ¿Mm? ¿Me captan los movimientos? Entonces, por lo general, partan del centro para explicar, para hablar, para decir. En este momento mis manos están acompañando, no me están viendo la cara, están viendo mis manos. Y mis manos posiblemente en este momento están hablando mejor que la expresión facial que yo pueda tener. Así que yo les invito a que hagan esta prueba. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, véanse frente a un espejo. Es la mejor manera de O hacerlo. con el teléfono, con el O con el celular, teléfono. Eso es muy grábense. importante. En este momento la tecnología nos está poniendo elementos de uso práctico que son muy interesantes, sobre todo para el tema de la comunicación y sobre todo para este trabajo virtual que estamos llevando a cabo. Grábense la voz y grábense también físicamente, porque allí, al grabarse, ustedes tienen que aplicar, sí, una observación crítica, no autoflagelarse, ¿no? Esto es como, desgraciado, mira cómo me estoy moviendo, qué fe. No, no es eso. Pero lo que sí hay que hacer es mirar y decir, wow, que no puedo seguir hablando así. Sí, porque bueno, es como yo le venía diciendo, esto no sirve. Este pendular distrae, cansa al otro, ¿no? Esto tampoco se puede estar haciendo cada rato. Bueno, como les decía, Las esto muletillas. me explico muy bien. Entonces, esto es lo que estamos llamando lenguaje, lo paralingüístico. Eso no ayuda, igual que las muletillas. Las muletillas hay que desfenestarlas de la vida, o sea, olvidarse de ellas. Si hay algo terrible en la vida de un orador, es la muletilla. Vale, como dicen nuestros amigos españoles, usted le cuenta a un español, y disculpen que a ustedes, hermanos españoles, que los tome como ejemplo, Ejemplo. pero no hay nada más fastidioso en la vida que escuchar a un español que tiene pegado el vale, ¿m? O el ok. Cuéntenle a una persona con la que ustedes interactúen que tenga esos defectos, porque son defectos de habla, ¿verdad? Cuéntenle la cantidad de veces que dice muletillas. Ese es Se un van a ejercicio que sorprender. nos tocaba hacer. Es así, ¿sí? ¿Te acuerdas? Otra cosa, monten, a propósito, monten ustedes, hagan como ejercicio, háganse un diálogo con otra persona y pídanle a la otra persona que actúe como ustedes eso, en la cual ustedes van a meter la cantidad de muletillas que ustedes conocen sobre algo y ella que meta o él que meta la cantidad de muletillas que él conoce sobre algo y establezcan un punto de coincidencia. Eso sí en la conversación, pues si no es teatro del absurdo,
Entonces vamos a hablar sobre la pelota, sobre el balón redondo. Tú con tus muletillas y yo con las mías. Y luego que hagan el ejercicio aplicando todo el exceso de muletillas que van en una conversación y que nosotros utilizamos todos los días en el habla, elimínenlas de la conversación y verán que lo que queda es esto, de lo que inicialmente fue así, queda esto, y lo que queda aquí es totalmente claro y conciso. ¿Mm? No hace falta muletilla. No hacen falta las muletillas, porque además hay una muletilla que es ofensivísima, que es, ¿me explico? ¿Me entiendes? Sí, así como que tú tienes Entera problemas para entender, la ¿me entendí? inteligencia de la persona, sí. Y la otra que la sustituye es, ¿me explico? Es que tú ni siquiera estás claro en lo que estás diciendo. Entonces, cuidado con eso, ¿no? El lenguaje, lo paralingual es muy dañino algunas veces. Es preferible que antes de utilizar, bueno, como les venía diciendo, es preferible que utilicemos algo que en la comunicación, y tú lo sabes, surge por la locución, las pausas y los silencios. Esos son elementos de la comunicación paralingüística importantísimos. Que la gente le tiene miedo, la gente Le que no tiene miedo, conoce claro, de comunicación, la gente que no ha estado porque en un taller, le tiene miedo. eso crea tensión, eso crea interés. ¿Ah? Porque si yo les digo a alguien, por ejemplo, quiero decirte algo, mañana te lo digo. Esa noche no duerme, no duerme. Pensé que me quiere decir, pero que será lo que yo decía. A mí que yo te diga, ¿sabes que quiero decirte algo? Mira, resulta que ayer en la mañana cuando nos vimos, ¿dónde está el interés de lo comunicacional ahí? ¿Dónde está la atención que yo quiero crear? ¿Dónde está lo persuasivo de mi discurso para lograr de ti la atención que yo requiero? Todos esos elementos, por favor, aplíquenlos, estudienlos, obsérvenlos, porque es que en la vida cotidiana pasan. Lo que pasa es que nosotros y aquí voy también al aspecto de mi tesis de grado de la maestría, como nosotros vemos lo cotidiano como lo rutinario, lo entendemos como algo que pasa por Pasa ahí al lado, desapercibido. que no nos damos cuenta ni siquiera que pasó. No, lo cotidiano tiene sentido, incluso tiene hasta su estética. Aprender a mirar lo cotidiano con otros ojos, darle otra mirada distinta a lo cotidiano, es lo que puede hacer que nuestra vida sea muchísimo más interesante que la que llevamos hasta ahora. Definitivamente. Entonces, fíjense toda la información que nos ha regalado. Y yo creo que para cerrar, así como lo que puedo decir es que cada quien tiene su estilo, tiene su personalidad, tiene su tono de voz y toca observarse, enamorarse de uno mismo e ir poco a poco corrigiendo, mejorando, 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 sin buscar el perfeccionismo, pero haciendo, tomando acción, practicando, porque definitivamente mientras más practiques, mejor lo vas a hacer. Mientras más practiques, menos miedo vas a tener. Que yo le digo a la gente, no es miedo, es simplemente emoción. Es la sensación que siente tu cuerpo porque vas a hacer algo nuevo a lo que tú no estás acostumbrado y sientes emoción. Solo que la gente se centra en que es miedo. Pero ¿qué tal si en lugar de pensar miedo, piensas emoción? Tengo emoción. Reto. Es un reto, es algo nuevo que voy a hacer. Y comienzas a ir ahí trabajando, trabajando, hasta que llegue un punto en que digas, me encantó cómo lo hice súper bien. Y sobre todo, pensando en el otro y preguntando, obteniendo esa retroalimentación que es tan importante. Porque quizás tú piensas que estás haciendo todo súper, pero cuando le preguntas a la otra persona qué entendió o qué le pareció, resulta que entendió otra cosa y no lo que tú querías. Entonces, eso es súper importante. De hecho, yo les trabajo en mi programa de mentoría cómo hacer un mensaje clave. Porque tú lo sabes, en un programa de radio, si eres el invitado y tienes un tema para atender, para presentar, y hablas de todo menos del tema, pues perdiste los minutos en televisión, en radio, que son valiosísimos. Así es. Y hablaste de todo y el periodista seguramente va a escribir cualquier cosa menos lo que tú querías que escribiera. Entonces, ustedes nos enseñan mucho eso, o sea, ¿cómo hago yo para crear mi mensaje clave? Lo voy a decir al inicio, lo voy a decir a la mitad, lo voy a decir al final, lo voy a decir en toda mi comunicación para que ese sea el mensaje que salga en la prensa, que salga publicado, porque es lo que yo realmente quiero transmitir. Entonces,
La comunicación es maravillosa, es una herramienta, como dices tú, para todo. Te ayuda en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales. Si tú quieres ser un líder de influencia, pues definitivamente necesitas aprender a comunicarte mejor. Así es. Así Y que evitar, espero... Ajá. y evitar, y cierro con esto rapidito porque sé que estás apurada, y No, evitar, tranquilo, tranquilo. y Igual aquí es evitar gratis, aquí no nos cobran. Aquí, eso es lo bueno de esta maravillosa esta herramienta. maravillosa Es plataforma. gratuita, está en vivo, queda grabado, así que no hay problema. Podríamos seguir hablando. Bueno, y la otra cosa que hay que evitar con todo eso que tú acabas de decir, que es muy importante, es no caer en la incomunicación. Que la incomunicación, también les sugiero leer otro texto que es de los años 60, pero que para mí es, yo diría que tengo dos libros de cabecera. El Principito, pues me fascina, y este libro que se llama La Incomunicación. Y yo sé que mis alumnos que puedan estar ahorita viendo este live deben estar muertos de la risa porque hasta el cansancio lo leyeron. Decía, La Incomunicación de Carlos Castilla del Pino. Es una cosita chiquita, parece un folleto de esos sin importancia, y es un libro magistral, magistral, para entender la incomunicación, que no es ausencia de comunicación o una comunicación no hecha, ¿no? La incomunicación es otra cosa. Yo tengo un taller montado sobre eso para hablar sobre la incomunicación, y la comunicación es un proceso de comunicación no acabado, no verdaderamente acabado, donde intervienen factores que dentro de la comunicación no verbal también intervienen, como el sobreentendimiento, por ejemplo. Yo sobreentiendo sobre un gesto de alguien una situación que de yo ser verdaderamente asertivo, como nos decimos muchos que yo soy una persona muy asertiva. Si tú fueras verdaderamente asertivo, atacarías ese acto que estás visualizando de lo gestual del otro, corregirías la situación o participarías en la modificación de esa situación que afecta a esa persona en ese momento, y te convertirías en un comunicador reactivo, proactivo, no reactivo. Y una de las cosas que más afecta los procesos de comunicación humana es la reactividad, responder a un estímulo sin buscar la raíz o la causa que originó aquello. En la medida en que nosotros nos mantengamos siempre en la retroactividad de lo comunicacional, valorando lo que vemos sobre el sobreentendimiento, sobre el prejuicio, sobre valores sin importancia como la belleza, lo económico, lo racial, lo sexual, la orientación sexual de la persona, estamos llamados al fracaso como género, De comunicadores. como sociedad, ¿no? Como sociedad. Pero ahora Sí, sí me callo, definitivamente. ya párame de una vez, Suje, por favor. Bueno, no fui yo, fuiste tú. Pero quiero darte de verdad las gracias. Para mí un honor. Me encantan las redes sociales, me encanta ahora la tecnología. Todo lo que he estado aprendiendo desde febrero acá ha sido increíble. Imagínense, mi profesor venezolano ahora está en México y yo en Costa Rica, y nos conseguimos por las redes sociales y estamos haciendo esta maravillosa entrevista para que todos ustedes aprendan más sobre el lenguaje corporal y puedan potencializar su comunicación. Así que esperen nuevas entrevistas porque todavía me faltan dos más. Tengo uno en España, otro en Estados Unidos, así que ahí poco a poco les voy a ir mostrando toda esta información poderosa que en algún momento yo recibí de estos grandes mentores. Así que pasen feliz noche y muchísimas gracias, José Vicente, de verdad. Me Es, encantó toda la información. Ahí vamos a seguir en contacto y seguramente te tendré en una próxima entrevista. con todo placer. Gracias a todos ustedes por estar esta noche. ¿Eh? Gracias.